esto grabado. Y vamos a hablar sobre el descriptor primero de la asignatura, porque me interesa que tengan claridad sobre cómo se trabaja. Esta asignatura de verdad es muy enfocada en el trabajo de técnicas de comprensión de lectura especializado en el inglés. No es tanto vocabulario, no es tanto estudiar cosas específicas, va a ser más bien enfocado a tratar de adquirir técnicas que les permita a ustedes entender textos que están en inglés y por lo tanto va a ser también de mucha traducción. ¿Ok? Ahí bien dice, Inglés Mecánica 2 es una asignatura lectiva, es de corte transversal de idiomas y está centrada en establecer la comprensión de lectura de textos especializados en inglés. Ustedes van a tener algunas explicaciones relacionadas con cosas gramaticales del inglés, pero siempre orientadas a que ustedes sean capaces de leer y entender textos y traducir textos. La asignatura está dividida en 6 unidades en las que todas ellas están enfocadas en lo mismo. Tendremos, si no me equivoco, 4 evaluaciones este semestre nuevamente. Y lo que decía en realidad, si no me equivoco, si es que van a ser, a ver un segundo, voy a verificar esa información rápidamente antes de seguir. Sí, son 4 evaluaciones y tendrán como ponderación 20%, 30%, 30% y 20%. Ahí vamos a ir informándoles junto con las otras profesoras cómo se irán haciendo estas evaluaciones, pero pueden ser pruebas, talleres, tareas, quizzes, puede ser de esta manera. Como les decía, son 6 unidades las que se van a dividir en 4 evaluaciones entonces. La primera habla de las técnicas de comprensión de lectura del texto especializado en inglés y qué cosas vamos a enfocarnos. Hoy día, por ejemplo, vamos a partir con los artículos y cómo se utilizan. Luego vamos a hablar de personal pronouns, object pronouns. Vamos a hablar de distintos elementos gramaticales que me permiten ir entendiendo textos relacionados con la mecánica. Vamos también a hablar de adjetivos, como pueden ver aquí. Perdón, vamos a hablar de sustantivos, es decir, igual vamos a aprender vocabulario relacionado con y practicar con el vocabulario que ya ustedes conocen del semestre anterior. Perdón. Vamos a aplicar las técnicas de skimming y scanning, que son 2 técnicas que nos permiten obtener información a la hora de aproximarnos a un nuevo texto. Luego, nuevamente, técnicas de comprensión de lectura aplicadas al inglés especializado, y aquí vamos a identificar otro tipo de palabra, por ejemplo, para ver la ubicación, vamos a ver palabras que están relacionadas entre sí por la formación, por ejemplo, al agregarle un prefijo o un sufijo se transforma en una nueva palabra. Y vamos a ver también, mira, aquí dicen secuenciadores, porque en el fondo vamos a entender que en los textos también necesitamos secuencias. La tercera unidad dice comprensión de lectura y cohesión de elementos de transición en el texto. Por ejemplo, cuáles son las palabras que me permiten hablar de adición o cuáles son las palabras que me permiten hablar de causa y efecto, comparación, contraste, conclusiones. Palabras que me indican que se van a mencionar ejemplos, etcétera. Luego, la unidad 4 se refiere a texto de comprensión lectora, cohesión por anáforas y vocabulario especializado. Y entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de anáforas? Son palabras que te permiten unir
con una preposición o una oración. Y tenemos algunos ejemplos acá, por ejemplo, spare parts are always in stock because they are very useful. Y fíjate que en realidad es bastante sencillo lo que estoy diciendo, que esta palabra que está acá me está haciendo referencia a algo que ya habíamos mencionado anteriormente. También aquí dice word chunks, que vamos a ir practicando. Y también vamos a utilizar lo aprendido para identificar tipos de párrafos que sean inductivos y deductivos, etc. La unidad 5, estas son más pequeñas, tienden a avanzarse más rápido, las primeras son un poco más lentas. Dice las estructuras gramaticales aplicadas al inglés especializado, y aquí vamos a ver estructuras, es decir, por ejemplo, cuáles son oraciones que son en presente simple, en presente continuo, y aquí también me va indicando, por ejemplo, cómo identifico el verbo progresivo, por ejemplo, y cómo se puede utilizar de distintas maneras. Y secuencia nuevamente, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y luego me dice nuevamente profundizamos, pero ahora con skimming y scanning, que yo les comenté anteriormente que eran técnicas que me permitían aproximarme a un texto y identificar de qué se trataba. Y la última son la interpretación de textos, manuales y folletos especializados, y en esta unidad vamos a hablar de textos de especialidad, los vamos a comparar, vamos a hablar de modales, nuevamente skimming y scanning, voz pasiva. Voz pasiva también es un tema interesante. Se fijan entonces, chicos, que esta asignatura está orientada a que ustedes sean capaces de leer, comprender y también traducir. Pero cuando hablamos de traducir, obviamente lo ideal es que nos alejemos de copiar un texto y pegarlo en el traductor, porque la idea es que ustedes sean capaces de desarrollar habilidades que les permitan entender el texto sin la necesidad de eso. Podemos utilizar obviamente un diccionario, especialmente seguramente está mencionado acá más abajo, un segundo. El Word Reference, no sé si estará acá. No, no lo veo. Que son palabras que son diccionarios que tienen mucha más información porque son online, y entonces te van a permitir aprender también. Pero evitar, insisto, el uso del traductor, porque va a limitar tu aprendizaje, en definitiva. ¿Qué más? Un comentario. Se nos ha pedido bastante que seamos muy rigurosos con respecto de las evaluaciones. En ese sentido, quiero comentarles que si usted por alguna razón no puede asistir a una evaluación, se espera que usted justifique su inasistencia a dicha evaluación a través del sistema y lo haga dentro de los próximos 5 días. Son 5 días que incluyen sábado y domingo, no son 5 días hábiles, sino que son sábado y domingo también, para que lo tengan en consideración. Por ejemplo, si es que se enferman, si es que tienen algún problema con internet, lo reporten a través de eso. Y las evaluaciones serán en el horario que corresponde a la clase donde está designado. Si por alguna razón, por ejemplo, estoy inventando alguna presentación o algún trabajo en el que cada uno tiene que presentar, nos demoramos más de una clase, tenemos que tratar de hacerlo de tal manera lo más rápido posible para que no tengamos problemas después con no subir las notas suyas a tiempo, ¿ya? Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Ustedes saben que la asistencia no puede ser obligatoria en este momento porque no hay como medios de control para eso. Va a depender mucho de ustedes el tema de la asistencia, ¿sí? Les comenté también que van a hacer 4 evaluaciones, que las notas van a tener las ponderaciones 20, 30, 30 y 20, ¿cierto? ¿Hay alguna otra cosa que ustedes quieran preguntar que se me haya quedado en el tintero en este momento? No, profe, está todo clarito, yo creo. Ya, perfecto. Muchas gracias. Profe, Ok, dígame. el plazo para realizar la prueba será de unos par de días, ¿cierto? Igual que el año pasado. No, eso era lo que quería decir en ese sentido, que no va a ser como era antes.
nos pidieron que fuésemos más rigurosos en ese sentido. O sea que si tenemos En la el prueba a las horario de la clase. 7, tiene que ser a las 7, no puede ser unos par de minutos más tarde o una hora más tarde. O sea, si entra una hora más tarde, a lo mejor te puede perjudicar con el tiempo, pero lo que sí podríamos considerar es, por ejemplo, dejar evaluaciones para los horarios en que tengamos un bloque más largo. Ya. Sí, en ese sentido es específicamente en que nos pidieron rigurosidad. Bueno, profe, gracias. Por eso se los quería comentar desde un comienzo. Ok, chicos, vamos a partir entonces y vamos a partir con bueno, voy a partir mostrándoles que aún no he subido, pero que subiré la guía en que con la que vamos a trabajar, que son guías que nos entrega INACAP. Así que, si me dan un minuto, se las voy a mostrar. Ya. Ya, ahí están viendo mi pantalla. Sí, cerebro. Sí, Muchas profe. gracias, chicos. Muy bien, ok. Esta es la primera guía que dice, de hecho, unidad 1. Y en esta guía, esta yo creo que es como una bien larguita y por lo tanto de esta que es más bien larga, vamos a seleccionar algunas cosas. No todo en realidad es lo que se considera, me interesa más bien enfocarme en algunas cosas con mayor detalle y por eso es que algunas cosas a lo mejor de esta guía pueden quedar afuera. Se las voy a subir después para que ustedes también la tengan en ambiente de aprendizaje. Y de esa manera, ustedes si es que quieren pueden descargarla, imprimirla y trabajarla en la medida que vayamos trabajando en clases. Acá, no sé qué me pasa, me siento como un poquito con tos. Acá podemos ver que están tanto el aprendizaje esperado con los criterios de evaluación y también me explica cuáles son las cosas que vamos a estudiar en esta unidad. Luego de eso, lo primero que me dice son los artículos a, an y de. Y antes de empezar con preferiría que partamos con una explicación que les voy a poner acá. ¿Pueden ver ese PowerPoint que está ahí? Sí, profe. Ya, ok, vamos a Sí, utilizar profe. este PowerPoint para hablar un poco de estos artículos para que tengamos claridad sobre esto. Estos son los artículos a, an y de. Ok, lo primero que nos dice es que tenemos los artículos que son artículos indefinidos y artículos definidos. Ok, entonces los primeros que vamos a ver son a y an. Estos son artículos indefinidos. Y los utilizamos para hablar de sustantivos que son singulares. Estos siempre me sirven entonces para sustantivos singulares. En otras palabras, en el español esto sería como decir un o una. No me sirve para el plural. Entonces me sirve solamente para un o una, ¿ya? Pero otro comentario, no significa que an sea una, por ejemplo, y a un. O sea, no tiene relación eso con el inglés, porque en inglés estos no tienen género, en cambio sí lo tienen en el español, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre a y an? Usamos a antes de palabras que comienzan con consonantes, pero vamos a poner atención a esto. ¿Cuáles son las consonantes? Obviamente B, C, D, F, etcétera.
Y vamos aquí a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, a doctor, a big car, a girl. Fíjate que antes de, o sea, la palabra que viene después me indica, de acuerdo a lo que tengo acá, si es que yo voy a utilizar a o an. Fíjate entonces, por ejemplo, cómo la primera letra de la palabra que viene inmediatamente después comienza con una consonante. Doctor, big, girl. Estas son palabras entonces que comienzan con consonante. Pero fíjate que acá dice también que usamos a antes de la u. Pero ¿en qué casos? En el que la u suena como la palabra you. Y también, por lo mismo, antes de la combinación e-u, que también suena como you. Por ejemplo, la palabra university. Fíjate que la palabra university suena al principio como you, como si fuese una Y, de hecho. Por lo tanto, es como si fuese una consonante, el sonido, ¿cierto? Por ejemplo, university. Entonces ahí yo no voy a decir an university, yo voy a decir a university. O, por ejemplo, con la palabra European, European city, a European city. ¿Por qué? Porque este sonido que está acá con estas dos letras me hace o me suena como la palabra you, o como, como si partiera como con una consonante y no con la letra E. No dice European, ¿cierto? Dice European. Entonces, ya sabemos que nosotros tenemos la palabra a, que lo utilizaremos cuando el sonido que viene después en la palabra sea el de una consonante. Y aquí me dice lo mismo, usamos an antes de palabras que comienzan con vocales. A, E, I, O, U son las vocales, ¿cierto? Por ejemplo, an apple, an interesting film. ¿Y por qué de esta manera? Porque en el fondo lo que se busca es que el idioma suene de una manera fluida. Entonces, la forma en que esto sonará fluido es a través de agregar, por ejemplo, en este caso, la letra entre medio que permita que suene de manera fluida. An apple. Si yo dijera a apple, tengo que detenerme para decir la palabra, ¿cierto? A apple. Porque si no, se prestaría para confusión o no se entendería. O por ejemplo, si yo dijera a interesting film, o sea, se produce como esta detención. En cambio, si yo digo an interesting film, puede sonar así como si fuese solo un concepto, ¿cierto? Fíjate también que cuando la letra H es silenciosa, también usamos an. Vamos a ver algunos ejemplos. An hour, una hora, an hour. Aquí la H es silenciosa, por lo tanto, vamos a utilizar an. La H aquí no se pronuncia. Fíjate entonces en esto. Además, existe también lo que nosotros en inglés llamamos la hard H o la H que se pronuncia, como en la palabra house, porque es como house. Entonces, como yo pronuncio esa H, ya no es muda, ¿cierto? Yo tengo que entonces fijarme en cómo lo voy a decir antes. Voy a decir a house, porque aquí esta letra tiene sonido. En cambio, en este caso, esta letra no tenía sonido. ¿Y qué era lo primero que sonaba? La vocal que venía después. Entonces, ya sabemos que vamos a utilizar a cuando estemos hablando de palabras que comienzan con un sonido de consonante y que vamos a utilizar an cuando hablamos o cuando las ponemos antes de palabras que empiezan con un sonido de vocal, sonido de. Entonces esa va a ser nuestra regla en el fondo, cómo suena la palabra que viene después. Si es con un sonido de consonante, a, si es con un sonido de vocal, an. Ahora, ya habíamos mencionado que estos son artículos indefinidos, a y an, son indefinidos, es decir, los utilizo cuando yo no tengo claridad de lo que estoy hablando, para no especificar de qué estoy hablando, ¿ya? En cambio, vamos a llamar de como un artículo definido, es decir, yo ya sé a qué me estoy refiriendo. Mira este ejemplo, dice, I bought a CD player and a TV yesterday. Y después Joe le pregunta, was the CD player expensive?
¿Y por qué entonces a alguien se le ocurre? Aquí dijo a CD player y después aquí dijo the CD player, si estamos hablando de lo mismo. Porque él le está pidiendo un CD y el yo le está preguntando de qué tipo de CD, si es, por ejemplo, si puede ser de jazz, de video, de cualquier cosa. Pide una especificación del CD que quiere. Hay una especificación, por ahí va la cosa, bien Jairo, por ahí va la cosa, porque, o sea, más que nada, claro, el CD player sería como la radio que toca CDs. Entonces acá él dice, yo me compré una radio que toca CD, una radio. Pero acá cuando yo ya le voy a hacer la pregunta, está hablando de la radio que ella compró. Entonces aquí yo ya sé, es específico a lo que me estoy refiriendo, como decía Jairo, en cambio aquí era inespecífico. Muy bien, acá entonces no o sea, no sabíamos o no teníamos especificado el concepto, pero acá sí lo tenemos especificado porque sabemos a cuál estamos haciendo referencia. Si él dice The CD Player, se refiere a la que ella compró entonces. Entonces ya sabemos los dos a cuál estamos haciendo referencia cuando decimos con el artículo definido. ¿Ok? Entonces aquí me está explicando lo que yo ya te dije. Dice que usualmente usamos a o an con un sustantivo para hablar de la persona o cosa por primera vez. ¿Ok? Cuando lo mencionamos por primera vez. Por ejemplo, a CD player. Pero vamos a usar de cuando hablamos acerca de una persona o cosa de nuevo. Es decir, ya sabemos a cuál estamos haciendo referencia. ¿Ok? Ya sabemos de cuál estamos hablando. Como por ejemplo, the CD player, the one that Mary bought, el que compró Mary. Ya sabemos que nos referimos a ese. Ahora, hay un comentario además que te quiero hacer antes de avanzar. De a y an, yo te dije que era para sustantivos que eran singulares, es decir, uno solo del objeto. En cambio, de puede usarse para sustantivos que son singulares, pero también para plurales. Y esa es una gran diferencia a la que tenemos que considerar cuando estemos estudiando el tema. Ya, esperamos un poquito. Voy a ir a buscar agua, chicos. Ya vuelvo al tiro. Ya, muy bien. Entonces ya sabemos cuáles son esas diferencias. Ahora, vamos a hablar de algunas cosas específicas que igual es bueno saber. Por ejemplo, aquí me dice que vamos a usar a o an con los precios, con frecuencias y con velocidades. Es como el caso de un precio, por ejemplo, cuesta 2 libras de el litro. Entonces vamos a decir que cuesta 2 pounds a liter. Entonces, por cada litro yo tengo que pagar 2 libras, entonces eso lo decimos con a o an. O el mismo con frecuencia. Por ejemplo, I drink about 3 cups of coffee a day. Por el día, entonces yo tomo 3 tazas de café por el día, a day. Entonces, con eso estoy hablando de una frecuencia. Luego de eso tenemos speed. Dice, estás manejando a 90 millas por hora, an hour. 90 miles an hour. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar a o an para frecuencias, para velocidades y para precios. Otra consideración. Usamos a o an antes de 100, 1000 and million. Usamos entonces estos, por ejemplo, 100 people, 1000 days. En vez de decir 100 people, que también es posible, podemos decir 100 people, que sería lo mismo que decir 100. O en vez de decir
1000 days, podemos decir 1000 days, que también sería como decir un. También usamos a o an cuando queremos hablar de trabajos, when talking about jobs. Por ejemplo, I'm a bank manager. ¿Ok? Y el a para decir yo soy, es como cuando yo digo yo soy una profesora, es eso. Luego dice, we use the when there is only one of something, cuando hay solamente una cosa de algo. We use the. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos a qué hacemos referencia. Por ejemplo, may I turn on the TV? Puedo prender la televisión porque es la única que está aquí en la pieza en que estamos, por ejemplo, o la única que tenemos en la casa. Where's Mary? She's in the kitchen. Está en la cocina porque las casas tienen una cocina, una sola, por lo tanto sabemos que esa es. También podemos usar the cuando hablamos de instrumentos musicales. Por ejemplo, I play the guitar, Jane plays the violin, ¿cierto? Usamos the, entonces es que estamos hablando de instrumentos musicales. ¿Ok? Esa era la información de este PowerPoint que a mí me parece muy útil. Entonces, ¿cuál es la misión de ahora? En realidad voy a aprovechar antes de... Inmediatamente voy a compartirles esto en ambiente de aprendizaje. Si me dan un segundo, lo voy a hacer al tiro. Por alguna razón no me permite subir. Pero bueno, si no me resulta ahora, se lo subo después, no hay problema. Ok, entonces voy a continuar mostrándoles las que tengo acá nomás para que ustedes puedan ver. Un segundo. Ok, entonces aquí ustedes pueden ver cómo vamos a hablar entonces de los artículos. Tenemos a, an y de. Y no es, lo que me cuenta aquí dice, there are 4 articles in English. Es decir, hay 4 artículos. ¿Y por qué dice que son 4? Porque vamos a hablar de los que ya mencionamos, a y an. También dice que está el de, que también estudiamos. Y este símbolo que está acá, lo que me quiere decir es que hay... veces en que no es necesario incluir un artículo. Con eso me lo está indicando. Ahora, cada sustantivo en inglés dice requiere que utilicemos ya sea a o an o de o que no incluyamos ningún otro determinante. Y para cada sustantivo también tenemos que responder estas preguntas para entender cuál es la que tenemos que utilizar, si es que es contable o no es contable, si es que se trata de algo definitivo, un sustantivo definitivo o no, si es que es genérico o específico, si es que es común o es propio.
pero nosotros ya tenemos una idea de cómo trabajar entonces con los artículos. Entonces, lo primero que me dice acá, ¿pueden leer bien? ¿Se ve bien? ¿Se puede cerrar esto? Sí, profe. Sí, se ve bien. Se Ya. ve. Ya, gracias, chicos. Ahí. Entonces, lo primero que me pide es que nosotros subrayemos cuáles son las palabras a y an que ustedes ven en el pasaje. Y luego vamos a comparar el uso de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, les pido que lean este pasaje y mentalmente marquen o escriban en su cuaderno, por ejemplo, fíjate cómo está a variety, eso escríbelo. La palabra a o an y la palabra que sigue después para que veamos la regla. Tómate un minuto para hacer eso. Bueno, Sergio, a lo mejor después puedes revisar la grabación para ver lo que dice. Ok, fijémonos entonces qué es lo que dice. Tenemos, por ejemplo, time is measured in a variety of ways. Eso es lo primero que dice, a variety, ¿cierto? Oh, como que se me... Ahí sí. Después dice, a nanosecond is one of the smallest units. A neon is one of the largest. In our daily life, we are more interested in time on a human scale, ¿cierto? A minute, an hour, a month, a year. An objective measurement of time is necessary for scientific investigation. However, we also recognize subjective time. A 1-hour movie feels like less time than 60 minutes of a boring lecture. Entonces, fíjate que lo que nosotros tenemos acá es como un ejercicio práctico en el que ustedes van a identificar cuando utilizamos a o cuando utilizamos an. Vamos a ver lo que dicen a. A variety, a human scale, a minute, a month, a year, a boring lecture. Y los que empiezan con an. A neon, an hour. Y me dan algunas coincidencias. Por ejemplo, a pesar de que tengo estas dos palabras que empiezan con una H, una está precedida, ¿se dice así? Le precede a, y en este otro caso le precede an.
Entonces, ¿por qué, por ejemplo, alguien se acuerda, podemos utilizar dos formas distintas si está empezando con la misma letra, con la H? Porque una H es muda y la otra tiene sonido. Muy bien, porque una es muda y la otra tiene sonido. Entonces, si tiene sonido, yo voy a utilizar, A. Y si es y si, muda, an. muy bien. Y acá, igual, dos palabras que empiezan con O, pero con una estoy utilizando A y la otra estoy utilizando AN. ¿Por qué es eso? Eso es porque una suena como que si fuera consonante. Muy bien, porque una suena como si fuese una consonante. One, la que parte como one, como si fuese la W, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí dice, nosotros podemos notar que existe la regla específica de que A va antes de la consonante y AN va antes de la vocal. Sin embargo, date cuenta que existen palabras que suenan como distinto, por lo tanto, tenemos que arreglar un poco la regla, porque aquí ya se me salió la regla del sistema. Entonces, ¿cuál es la regla? Que A va antes de la palabra que comienza con el sonido de consonante y que AN va antes de una palabra que comienza con el sonido de vocal. Y así me es mucho más fácil entender por qué uno u el otro. Entonces el primer ejercicio que van a hacer ustedes va a ser este y yo les voy a pedir que ustedes me vayan dando la respuesta. Les voy a dar entonces un minuto para que trabajen en ese ejercicio.
Ok, ¿estamos listos? Vamos a revisar. En la primera dice Our Solar System. ¿Cuál es el que utilizamos aquí? ¿A o an? A. A Ah. one-star system, muy bien, a one-star system of 9 planets was formed approximately 4.5 billion years ago from universe. ¿Cuál será? An. A. A universe, bien, porque U suena así como si fuese una consonante. Universe of cosmic gas and dust. Life in the form of bacterial cells already existed billion years later. An, porque An. consonante. Ah, bien, Entonces, porque después viene con una consonante, bien. How did life form? Did X-ray from space strike? con A igual porque es una consonante. Pero fíjate que a pesar de que esta es una consonante, como Con la an. pronuncié, X, claro. Una Entonces E. sería con an. tiene An una una vocal. X-ray, claro, porque parte como si fuese una vocal muy bien. An X-ray from space strike carbon atom, ¿cómo sería ahí? Ahí sí sería A. Exacto, a carbon atom in just the right manner to produce the compound of life. Was it lightning flash? con A también. Bien, was it a lightning flash or was A. it an ultraviolet light source? Nobody has Con A. an exact answer. Muy bien, good job. Vamos a dejar el siguiente ejercicio entonces para la próxima clase. Así que estoy tratando de subir todavía el material. En teoría se va a subir en un momento más porque decidí hacerlo de otra manera. Así que espero que lo puedan ver y espero que nos veamos la próxima clase entonces. Que tengan una muy buena tarde. Bye bye everybody. Igual, Buenas tardes. igual, profe, que descanse. Thank you. Bye Chao, bye. profe. Bye Cuídese. bye. Adiós. Thank Chao, you. profe. Ustedes bye. también. Bye bye.